Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Sean todos bienvenidos. Los pastores salieron de viaje y me habla el pastor hace una hora y me dice: hermano, ¿qué haces? Y yo, nada, aquí. Está durmiendo, ¿no? Y dice: se me olvidó decirle, mi hermano, estoy en California. Gloria a Dios. Y nos hicieron cargo del servicio. ¿Cómo la ves? Así que si pensabas que no te ibas a ir temprano el día de hoy, estabas en lo correcto. No, el pastor y la pastora están en California, fueron a una conferencia precisamente de oración. Y fueron a estar con la pastora Nancy y, como dice el pastor, el día en camp meeting no voy a estar yo y no quiero que me pongan falta. Si ven, casi les pego el botonazo que andaba comiendo chipotle antes de venir. Y es parte de la moda. Pero le digo: pastor, no se preocupe. La pastora me dijo el domingo que se iban a ir. Y tuve tiempo de prepararme y vengo preparado. No obstante, si no me hubieran dicho, pues de todos modos tengo que venir preparado. Cuando Dios pone en nuestro corazón una idea, una palabra, muchas veces es algo personal, es algo que Dios quiere tratar personalmente con nosotros, y en ocasiones es algo que Dios quiere tratar con la congregación. Yo confío siempre que Dios habla a mi pastor y a mi pastora y les da la enseñanza, les da las palabras que necesito escuchar. Y también confío que cuando los pastores ceden ese tiempo o ceden ese espacio a la persona que se lo ceden, también creo que Dios le da la palabra que Dios quiere tratar con la congregación. En esta oportunidad me la cedieron a mí, entonces creo que Dios tiene una palabra que darnos. Si tú abres tu corazón esta tarde y te vienes con expectativa de recibir respuestas de parte de Dios, Dios no te va a defraudar. Dios tiene algo que tratar con tu corazón, Dios quiere tratar algo con nosotros, y lo mejor que podemos hacer es estar atentos. Dile al que está a tu lado: estate atento, porque hay una palabra que Dios quiere tratar contigo. Amén. Y yo te digo a ti: estate atento, que hay una palabra que Dios quiere tratar contigo. Amén. He venido pensando en esta semana, no por lo que me dijeron que no iban a estar aquí, me iba a hacer cargo yo, pero he venido pensando porque ¿cuántos tenemos inquietudes o ideas, más cuando se trata de hacer dinero, o hacer negocios, o hacer alguna inversión o algún proyecto? Y todos tenemos esas inquietudes. ¿Por qué? ¿Porque somos ávaros? No. Porque a la verdad tenemos las posibilidades de poder hacer cosas que con referente a los negocios. Yo desde pequeño veía yo a mis padres, el ejemplo de mis padres, que siempre fueron muy empresariales en su conducta. Me refiero a que siempre había un negocio en la casa, siempre había algo que hacer. Ya sea que mi padre estuviese trabajando en sus trabajos, labores normales como cabeza del hogar, tú sabes, el trabajo, la oficina, o en donde él trabajaba. Y mi madre siempre también aportando con su talento
Ella, por los que ya saben, ella es repostera de profesión, o pastelera, y chef, o cocinera. Y se me hace muy curioso, el día de ayer platicaba con un hombre que está emprendiendo en lo que es la cocina. Él es chef de profesión, de restaurante, y una plática semanas atrás, casi más de un mes, me decía que él le daba la inquietud por emprender algo como catering o trabajar a hacer comidas para eventos, bodas, quinceañeras. Y yo le decía, pues empieza por lo más básico, le digo, empieza tomándole fotos a los platillos que tú haces y súbelos a Facebook, le digo. Por ahí va a salir a alguien que se le va a antojar ver la fotografía, que va a tener hambre y va a decir, le voy a hablar a este hombre para que me haga una comida. Y ayer hablaba con él y me dice, no, me dice, ya me salieron una quinceañera, tengo una boda y yo le decía, mira, le digo, mi mamá cuando ella emprendió su trabajo de hacer cater o de cocinar para eventos, le digo, no existía Facebook. No había Facebook, no era así como que tomen una foto y suban a Facebook, así de fácil. Le digo, mas sin embargo, tuvo mucho éxito en el tiempo que ella lo estuvo haciendo. No había fin de semana que ella no estuviera trabajando, haciendo ya sea un pastel o una comida para un evento, o las dos cosas al mismo tiempo. Y le trabajó a gente muy importante, le hizo comidas a embajadores, a doctores muy importantes, a artistas y a las televisoras de noticias y X. Todo salió del deseo de mi mamá y de mi papá de hacer algo extra. Y en eso he venido meditando esta semana. Puedes decir, mi hermano, que no sabes hacer negocios, o los que me conocen saben que a eso nos hemos dedicado en mi familia, el trabajar por nuestra cuenta. Y he venido a darme cuenta que para los negocios que tengan éxito, hay varios factores determinantes, los cuales para el inexperto pueden ser obstáculo, pero para el que confía en Dios son oportunidades. Di conmigo, oportunidades. Ahora yo sé, quizás vayas a sentir, como decimos, el clochazo. Fui muy diligente de preguntarle a Dios, ¿estás seguro que quieres que hable de esto? Y siento en mi corazón que es algo que Dios quiere tratar con nosotros. Vas a decir, ¿vas a hablar de negocios o de finanzas? Por ahí va la cosa. Pero te recomiendo o te invito a que estés atento, porque esto nos conviene a todos. Dilo conmigo, me conviene. Acompáñame a Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Y dice la palabra de Dios, cuando estés ahí, di gloria a Dios. Te voy a dar un momento que encuentres el versículo. Dice el versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas está hablando, el apóstol está hablando a la iglesia sobre el fruto del Espíritu y cómo nuestra vida nueva es en base al Espíritu Santo. Y les decía, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Ahora, ahí nos está refiriendo a que andemos del verbo andar o caminar o tomar pasos. Está hablando
en el original refiriéndose a que seamos guiados por el Espíritu Santo. Dice, si vivimos por el Espíritu, seamos guiados también por el Espíritu. Cambia ahora el contexto del versículo si lo desglosamos de esa manera. Dice, si vivimos por el Espíritu, seamos guiados también entonces por el Espíritu. Quiere decir que tenemos la opción de ser guiados por nuestra inteligencia humana o por la inteligencia que es del Espíritu Santo. Que son dos cosas, o son dos departamentos muy aparte. Que aunque la inteligencia humana se desarrolla en base a la educación y experiencias personales de cada quien. Hay una inteligencia colectiva, la cual se nos fue instruida a través, o se nos fue pasada a través de las generaciones por nuestros padres, y a nuestros padres por sus padres. Y nuestro círculo o nuestro entorno de allegados nos enseñan en base a sus experiencias y en base a lo que ellos también aprendieron por parte de sus padres. Y colectivamente le podemos llamar una inteligencia humana. ¿Sí? Pero existe o está la inteligencia del Espíritu Santo. Di conmigo, inteligencia del Espíritu Santo, que se refiere a una inteligencia que no está basada a experiencias humanas. No está basada a nada que sea natural. Se basa en una inteligencia espiritual del Eterno, de aquel que no tiene tiempo, que no está sujeto a tiempo, que no está sujeto a espacio. Inteligencia con la cual se crearon los cosmos y todo lo que existe, que se mira y no se mira, lo que se ve y no se ve, lo que existe actualmente y lo que ha de existir en el futuro y lo que existió en el pasado. Esa inteligencia espiritual nos está diciendo, si vivimos por el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu. He ahí donde yo sujeto entonces mi inteligencia a la inteligencia del Espíritu. Y toda mi conducta y todo lo que yo hago ahora está sujeta a una inteligencia sobrenatural. ¿Por qué puedo yo hacer eso y por qué me atrevo a decirte esto? Si alguien me escuchase en el mundo, quizás dijera, Joel, estoy de acuerdo con la primera parte que tú hablaste. La inteligencia humana en verdad está sujeta a la inteligencia humana, la historia o la información que tenemos de la inteligencia colectiva. Lo que no estoy de acuerdo es en la inteligencia espiritual o la inteligencia sobrenatural o trascendental de un eterno, de un ser eterno. Pero nosotros somos de la familia de la fe. Y nosotros somos aquellos que hemos creído en Dios y hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Hemos actuado en fe. Di conmigo, en fe. Por ende, lo que te acabo de decir, la inteligencia espiritual está a nuestro alcance, es tan válido o más real que la inteligencia humana. Porque todo lo que hemos hecho como seres humanos ha nacido de una idea. Di conmigo, de una idea. Veía un catálogo que habían hecho en 1900 y ilustraban fotos de lo que en el 1900 pensaban que iba a ser el futuro. Obviamente, si tú te trasladas a 1900, a la vuelta del siglo, la vida no es o no era lo que es hoy. Las costumbres, la vestimenta, la tecnología era muy rudimentaria, muy básica. Y en este catálogo de fotografías que veía, era lo que un hombre de 1900 pensaba que iba a ser el año 2000, 100 años
hacia el futuro. Y miras, y hay carros voladores, hay telecomunicación, de lo que hoy conocemos como celulares, pero FaceTime, videoconferencia. Había videoconferencia, había televisión, había... Y yo digo, bueno, veo el catálogo y se me hace gracioso veía ese catálogo y se me hacía gracioso ver cómo ciertas cosas sí es cierto. Hoy carecemos de autos voladores. Yo pensaba que para el 2017 ya íbamos a estar volando en los cielos, ¿no? Pero no hay todavía. Ya tenemos carros que se manejan solos. Ya, si no te cuidas te atropellan, pero manejan solos, ¿no? Sí existen. Hay muchos avances tecnológicos, pero algo sí estoy consciente. Me puse a pensar, ¿qué si yo fuera un hombre en 1900 viendo este catálogo? ¿Qué pensaría yo en 1900 viendo este catálogo? Pienso que todo lo que existiera en esa fotografía se me haría imposible. Se me haría algo sorprendente y tan loco y fuera de lo común que hasta me daría risa. Y quizás le dijera a ese hombre, estás loco. Mira lo que estás pensando, eso es imposible, no existe. Pero viéndolo como un hombre de 2018, digo, wow, muchas cosas se han cumplido. No obstante, esas cosas surgieron, en aquel tiempo eran un sueño. En aquel tiempo era algo, wow, un sueño guajiro. Pero salió de una idea de alguna persona y lo llevó a cabo por su inteligencia humana, por la inteligencia colectiva, al punto que hoy tenemos ciertas cosas que te describo yo de esas fotografías. ¿No sabes tú, mi hermano, si el día de hoy o el día de ayer Dios te dio una idea tan loca y tan descabellada o tan fuera de lo normal o descomunal, que casi tú dijiste, qué ridículo soy, qué ridícula soy, estoy mal? Pero no sabes si esa idea, esa visión que Dios te mostró, es cosas que van a salir de ti hacia tus generaciones futuras. Si hoy piensas que tus generaciones futuras no van a depender de una economía terrenal, sino de una economía celestial, es Dios diciéndote y mostrándote lo que Él ha preparado para tus generaciones. Y muchas veces, porque no tenemos esta conciencia o esta inteligencia espiritual, las apartamos de nosotros como sueños guajiros, como unos malos frijoles o unos tacos de cabeza que te cayeron mal. Porque si vivimos por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Te dice hincapié la naturaleza de Dios, del Espíritu Santo. Un ser eterno que no está sujeto a tiempo y no está sujeto al espacio. Quiere decir que este ser eterno conoce tu futuro y conoce el futuro de todas tus generaciones. No me voy a adelantar, quiero irme al paso. El camino de Dios, los caminos de Dios, nunca se apartan de su voluntad. El camino de Dios o los caminos de Dios no son escabrosos, no te conducen a nada malo y siempre concluyen en buenas obras. Cuando Dios da una visión, cuando Dios te da una visión, cuando tienes un pensamiento, una idea loca, esas que te digo, da consigo el camino o las instrucciones de cómo desarrollar esta visión. Porque cuando Dios da algo,
es en el mejor interés de Dios que se cumpla. Cuando Dios te da una visión o una meta, te da el camino y te da las instrucciones de cómo llegar a esta meta, sin demoras y sin obstáculos. Di conmigo, sin demora y sin obstáculo. Y es importante que entiendas esto. Yo recuerdo en una ocasión, ya ves que todo se comparte en Facebook. Te metes a Facebook y ya hay varios equipos. Está el equipo de los deprimidos, está el equipo de los alegres, está el equipo de los optimistas y de los pesimistas. Sí, hay equipos. Y depende de qué día de la semana sea, es el equipo que está echando más porras, ¿no? Yo creo que me metí en un lunes porque lo primero que me salió fue una fotografía de una persona que compartió una gráfica. Y había dos caminos, había estaba dividida la fotografía, ¿no? La ilustración. Y en la primera era una línea que iba de poquito a mayor, a creciente. Y una bicicleta abajo de la cima, y arriba decía un cartelón final. Y se veía bien suave. Y luego, abajo, estaba la misma bicicleta, y arriba de la cima estaba el cartelón que decía la meta o final, pero la cima o la subida no era así como la primera. Iba arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, y luego llegaba al final, con muchas altas y bajas. Y luego decía, en la gráfica de arriba decía, el que era la cima sin ninguna altas ni bajas, decía, lo que yo había planeado. Y en la de abajo decía, lo que Dios me dio. Como Dios me dio una cima, me dio una meta, pero con altas y bajas, para que yo aprenda a amar y aprenda a ser paciente y aprenda. Y dije en mí, hice esto. Empecé a remangarme y dije, ahí va la mía. Y Dios me dijo, no te pelees. Dije, no puse nada. ¿Cuánto sabes que puedes decir algo con buenas intenciones y ofendes a las personas? Dios me dijo, no ofendas a esta persona, se va a ofender. Pero me enseñó algo. Esta persona desconoce la voluntad de Dios. Porque Dios no nos da una visión y una meta para castigarnos, para ponernos trabas. Cuando Dios nos traza un camino y nos da una meta, nos da las instrucciones para que lleguemos sin demoras y sin obstáculos. Porque es importante que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en todo. Ahora, sí nos enseña la paciencia y sí nos enseña la perseverancia, que son cualidades, di conmigo, cualidades de todo hijo de Dios. Si tú dices, yo soy hijo de Dios y no tienes paciencia, hermano, trabaja en tu paciencia. Porque es la paciencia de Él, no es tu paciencia. Si dices, es que la meta está me voy a cansar en el camino, entonces estás usándolo con tus fuerzas. Las fuerzas son de Él. La paciencia es de Él. La perseverancia son de Él. ¿Qué entonces, para qué servimos nosotros? Para que el nombre del Señor sea glorificado a través de nosotros. Tiene que ser tan fácil y tan ligero que tú puedas decir, gloria a Dios, logré hacer mi meta, pero todo fue para la gloria del Señor, porque nada fue mío. Nada fue, no fue ni mi inteligencia, ni mi audacia, ni mis fuerzas, ni mi paciencia, ni mi esfuerzo. Todo fue Dios. Ese es el testimonio de todo hijo de Dios. Para eso servimos y para eso sirvo. Para la gloria del Señor. No sirves para hacer millones y que digas, sí, yo hice los millones. Apláudanme.
No es para que digas, oh, sí, estuvo difícil, pero yo lo logré. Porque esa fue tu visión y esa fue tu labor y Dios no se lleva la gloria en lo tuyo. Tampoco le puedes robar la gloria de Dios. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, y conmigo, cada uno, y me refiero a cada uno de nosotros, el más chiquito, el más joven, como el más adulto o adulta, el que tiene las más energías e ímpetu y las mayores ideas, como el que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Y yo tengo el Espíritu Santo. No tendré inteligencia, pero tengo el Espíritu Santo. No tendré fuerzas, pero tengo el Espíritu Santo. Y con Él todo es posible. Por eso no tengas miedo de soñar. No tengas miedo de lo que el Señor te muestre. Porque entre más Dios te muestre y más te emociones, más te va a mostrar. Quizás ya te mostró lo que te iba a hacer el año que entra. Y si te emocionaste lo que ibas a hacer el año que entra, te va a mostrar, bueno, en 5 años. Y si te emocionas por los 5 años y no te da miedo ni dices qué locura, te va a mostrar lo que viene en 10 años. Y si dices, oye, qué buena onda, en 10 años voy a poder lograr esto por el Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo, Dios es capaz de mostrarte lo que tus bisnietos y tataranietos van a estar haciendo. Porque no has limitado a Dios. Pero ahorita vamos a llegar a algo muy importante. Por la falta de dirección y diligencia en las instrucciones es que tropezamos. Si perseveramos y no nos distraemos, siempre alcanzaremos la meta o los resultados de la visión. Pero por la falta de atención, por no ser diligentes, por no tener cuidado en las instrucciones que se nos son dadas junto con la visión, muchos son desviados y no logran la visión. En una cierta ocasión pasábamos acá por el 17, cuando vienes del 10 y pasas al 17 yendo hacia el sur, tú sabes que hay un panteón en esa área. Y pasábamos por ahí, y tú sabes que de la rampa como vas, se distingue todo el panteón. Y recuerdo haber pensado en ese momento, ¿cuántos ingenieros, cuántos doctores, emprendedores, soñadores, cuántos talentos ya están enterrados ahí? Ya no pueden hacer nada. Quizás allí estaba el que iba a descubrir la cura para el cáncer, pero nunca supo, porque siempre ignoró a Dios, porque nunca creyó en sus sueños, nunca creyó en la visión que se le fue dada. Quizás allí estaba el que iba a inventar los carros voladores, pero ya no tenemos carros voladores. ¿Cuántos que egoístamente Dios los prosperó, pero por egoísmo se comieron la provisión? Y Dios los prosperó para llevar a la iglesia a otro nivel. Maestros de la palabra, ya enterrados.
que ya no sirven, ya está el envase vacío, ya no están. Y pensaba todo esto en el tiempo que me tomó bajarme de ahí. Y le digo al Señor, no permitas que yo sea uno de ellos. Quizás sea mucho o sea poco. Quizás no voy a descubrir la cura para el cáncer. Quizás no voy a hacer el que invente los carros voladores. Pero sí quiero lograr cumplir la meta que Él puso delante de mí. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea, cuando llegue a la presencia de Dios y se me muestre lo que yo habría de haber hecho, sea exactamente lo que yo hice. Porque una vez que parta de este mundo, porque te tengo noticias, si no sabías, eventualmente, cada uno de nosotros, si no viene el Señor antes, nos vamos a morir. Y no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a no hacer o lograr hacer lo que Dios me dio. Ahora, acompáñame al libro de Efesios. Capítulo 5. Y lee conmigo ahí el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita a Dios. ¿Qué tan cuidadoso es Dios? ¿Qué tan diestro es Dios en todas las decisiones que Dios hace, en todas las decisiones que Dios toma? Que nos dice, sed imitadores de Dios. Todo lo que hagas, hazlo desde la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Yo no soy Dios para hacer un pulmón. No soy Dios para hacer un mundo aquí. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? La perspectiva de Dios es su palabra. La perspectiva de Dios es la justicia, es el amor. Si quiero buscar el ángulo de Dios, todas las cosas que Dios hizo, las hizo en amor y en justicia. Ese es el ángulo de Dios. Y Dios no se aparta de ese ángulo, porque ese es Dios. Y si voy a imitar a Dios en todo lo que yo haga, voy a hacerlo desde esa perspectiva, de edificar, de construir, de amar y en justicia. Acompáñame a Génesis, en el capítulo 1. Vamos a ver algo referente a lo que estábamos hablando, de que Dios vamos a ver desde la creación del hombre, en el capítulo 1. Bríncate ahí el versículo 26. Vamos a leerlo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Detente por un momento ahí. En el versículo 26, vemos a Dios diciendo, hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego mira las cualidades o la lista de cualidades que habría de llevar el hombre. Dice, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta ese punto el hombre no había sido creado, o formado, perdón. Ya estaba criado, no estaba formado. Ya tenía un propósito. Ya tenía una tarea o una labor que habría de hacer el hombre. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces vemos a Dios hablando y diciendo y poniendo el set de instrucciones de este ser que habría de crear. Ya había creado los cielos, la tierra, ya se habían creado los animales, las bestias, las aves, ya se había creado todo, ya estaba listo todo. Llegamos a la conclusión de la creación, que es, ahora viene este ser, este hombre, y va a hacer esto. Vamos a crear al hombre y estas son las cosas y las tareas que va a hacer este ser que vamos a crear. ¿Estás viendo esta fotografía? Continúa conmigo. Y creó Dios al hombre. Allí ya el hombre fue creado. En el versículo 27 ya está el hombre hecho. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A qué imagen? A imagen de Dios. ¿Con qué cualidades? Con las que ya había dicho. ¿Con qué labor o tarea? Con la que estaba prescripta ahí, ¿cierto? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Di conmigo varón y hembra. Es importante que entiendas que el trabajo o la labor no solamente cae sobre el hombre o el sexo masculino, también sobre el hembrino, sobre el femenino, sobre el varón y sobre la hembra. Amén. Porque viene esto. Ya el hombre creado dice, y los bendijo Dios. Primer paso después de la creación del hombre y de la mujer, o del varón y la hembra, primero viene, los bendijo Dios. Si lees antes de esto, vemos que Dios miró que todo lo que había hecho era bueno. Era bueno. Pero cuando hizo al hombre y a la mujer, dice, los bendijo. He aquí algo especial. He aquí algo importante. La bendición de Dios sobre el hombre. Luego viene. Y les dijo. Si te das cuenta, Dios hablando con el ser humano. Y les dijo. Después de que los bendijo, les dijo. Dile que está a tu lado, les dijo. Es importante, muy importante. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Escúchame bien. No solamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tuvieron una conversación diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y luego los crió. Y Dios no hizo esto. Ya los crié. Vamos a ver qué hacen. A ver qué onda. Y los soltó al mundo.
Y se escondió Dios y veamos a ver qué hacen, a ver qué hacen. Mira, se van a pelear, ¿no? Mira el hombre, mira la mujer. ¿Qué hizo Dios? Tenía instrucciones y cualidades importantes del hombre. Y una vez que creó al hombre, le explicó al hombre qué habría de ser. Y cuál era su trabajo. Y cuál era su meta. Cuál era su labor. Dios nunca te va a dar una visión y te va a soltar para ver que te la averigües solo. Dios te va a dar una visión y te va a decir cómo lograrla. Te va a dar el A, la B, la C y la Z de todo lo que tienes que hacer con esa visión. Dios no es un Dios misterioso. Dios se nos reveló. ¿Estás oyendo? No hay visión de Dios que no venga con su set de instrucciones. ¿No eso es bueno? ¿No crees que es bueno? Por eso cuando pienses o sueñes, o Dios te dé un sueño, Dios te dé una idea, y dices tú, ahora estoy esperando las instrucciones, usa la inteligencia del Espíritu y exige guianza. Bueno, no tienes que exigir porque ya está la guianza. Viene el A, la B, la C. Y si no te desvías, si eres diligente, si das un paso antes de dar el otro paso y luego das el otro paso, conforme al plan estratégico que Dios trazó, mi hermano, te garantiza algo, éxito. Di conmigo, éxito. Nunca tengas miedo al éxito de Dios, porque el éxito de Dios ya está cumplido. Y puedes decir, pero hermano, la visión o lo que Dios me puso, lo que yo deseo de parte de Dios, está muy loco. Pues ni modo. Hazlo. Amén. Ve conmigo a Proverbios, capítulo 29. Capítulo 29, cuando estés ahí, di gloria a Dios. Versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En tiempos antiguos, en tiempos de la ley, en el tiempo que fue escrito Proverbios, el pueblo era guiado por los profetas y por el rey. El rey, dice la Biblia, que era ungido. Cuando ungieron a Saúl, cuando ungieron a David, se les derramó un cuerno de aceite que simbolizaba la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué quería decir el Espíritu Santo sobre ellos? Hasta ese momento, el Espíritu Santo guiaba al pueblo a través del profeta. Pero el pueblo era tan rebelde que exigió un rey, pidió un rey. Querían un rey como las naciones vecinas. Queremos un rey. Y Dios dijo, les voy a dar rey. Me cansaron tanto que les voy a cumplir el capricho. Pero no les dio un rey para que solamente se enseñoreara sobre ellos, sino que les dio un rey ungido sobre el cual posaba la presencia del Espíritu Santo. Y el pueblo entonces empezó a ser guiado por los caprichos del rey. Cuando el rey no quería escuchar la voz del Espíritu Santo y se encaprichaba, se enorgullecía y ignoraba al Espíritu Santo, el rey seguía siendo autoridad. Y el rey seguía ejerciendo esa autoridad sobre el pueblo. Y es donde vemos muchas catástrofes en los libros de historia de la Biblia. Sin embargo, cuando el rey hacía la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios, y guiaba al pueblo conforme a la voluntad de Dios, vemos bonanza en el pueblo. Vemos
buenas, buenas historias, de guerras ganadas, conquistas. Y el pueblo era guiado entonces por el profeta y por el rey. Y Dios daba dirección al pueblo a través de estos personajes. Hablaba Dios al profeta y el profeta iba y hablaba al rey, y el rey entonces obedecía a Dios si era un rey justo. Venía el profeta y hablaba con el rey y le daba las instrucciones que decía Dios y el rey ejecutaba. ¿Ves? ¿Estás viendo el patrón? Dice Proverbios, sin profecía, porque eso es lo que hace el profeta, profetiza. ¿Sí? Te han tocado los profetas que yo veo en tu futuro, yo veo, y así dice, que te están, parecen, les puedes pedir, pues tírame las cartas de una vez, ¿no? Que no hablan conforme a Dios. Hay profetas que hablan conforme lo que Dios muestra, pero Dios siempre va a traer convicción a tu corazón. Dios siempre va a traer confirmación en tu corazón. Por eso no escucho a cualquier persona que se dice profeta a la ligera. Soy muy cuidadoso de eso. ¿Por qué? No porque ellos son los que me guían, el que me guía es el Espíritu Santo. Pero primero tiene que ser testigo en mi corazón, lo que sea que me van a hablar. En fin, lo que está diciendo Proverbios dice sin profecía, sin guianza del Espíritu Santo, sin la guianza de la palabra, sin la guianza de Dios, el pueblo se desenfrena. Dios no tiene una iglesia desenfrenada. Di conmigo, Dios no tiene una iglesia desenfrenada. Dios no tiene un pueblo desenfrenado. Dios tiene un pueblo que es guiado. Por eso nos llama ovejas. Somos ovejas. La oveja es guiada. Di conmigo, la oveja es guiada. Dios no nos abandonó cuando se fue. Dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré un consolador. O sea, no van a quedarse, o sea, no me voy a ir, van a hacer lo que ustedes quieran. Yo me voy, pero viene la guianza. Y Él los recordará todo lo que yo les dije. De manera que lo que tú hablas, de manera que lo que tú haces, tiene un propósito cuando estás siendo guiado. No estás a tu disposición por ti solo, eres guiado. Porque sin guianza o sin dirección, el pueblo se desenfrena. Y Dios sabe esto, no nos lo hubiera enseñado. Dios sabe esto y por eso Dios da visiones, por eso Dios da metas, por eso Dios da labor, por eso Dios nos mantiene ocupados, no afanados. ¿Estás oyendo? Te conviene ser parte de este plan. Te conviene ser parte de esta iglesia, de este pueblo que es guiado. ¿Cómo identificamos entonces una visión de Dios? En nuestra vida cotidiana, Dios nos da una labor, una función por hacer. ¿Ves eso? Esa es una visión. ¿Ves un satélite ahí? Nunca le digas que eso está loco. Nunca digas que ese avión es mucho. Nunca digas. ¿Una orquesta? Si el hermano Joel toca muy bien, ¿para qué queremos orquesta, no? Nunca digas, ay, ¿para qué quiere ser igual que las iglesias grandotas? Esa visión Dios la dio a la iglesia, ejército de amor. Y tu trabajo no solamente es darle gracias a Dios porque tenemos una visión, sino que tu labor, la de cada uno de nosotros, complementa algo sobre esa visión. Tu trabajo es muy importante para esa visión. Di conmigo, mi trabajo es importante
Y puedes decir, pero hermano, pues ¿cómo vamos a comprar un satélite? ¿Cómo podemos comprar si no podemos comprar nuestro edificio? Cuidado. Dios no se limita. Tú no lo limites. Y ahorita vas a ver algo, porque esto nos lo enseñó Jesús. Es nuestra responsabilidad el trabajar porque el propósito de Dios se lleve a cabo. Dios pone deseos conforme a su voluntad que dictan nuestro comportamiento aún en nuestra vida cotidiana. Cuando digo comportamiento, no es necesariamente tu forma de hablar, tu forma de vestir. Me refiero a lo que estás haciendo, cómo lo que tú haces puede complementar a la visión colectiva. ¿Estás oyendo? Entonces acompáñame a Filipenses. Ya voy a terminar, Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Digo conmigo, salvación. Y muchos dicen, voy a ocupar de mi salvación con temor y temblor. Quiere decir que me voy a preocupar de no echar mentiras, me voy a preocupar de no enojarme, de no hacer esto, no hacer aquello. No está hablando solamente de eso. Ocúpate de tu salvación. Quiere decir, ocúpate de la labor que viene con tu salvación, con temor y temblor. ¿Sí? Porque Dios no nos salvó nomás para hacer muñequitos de iglesia. ¿Sí? Como museo. Mira, imagínate que este es un museo, ¿no? Y en esta banca están sentados los niños. Y en esta banca están sentados los que llegan tarde. Y por acá se encuentran. No. Tenemos un trabajo, tenemos una labor en la iglesia. Amén. Esa es la labor de nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios quien produce. Y conmigo producir. Produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Estás viendo? Así Dios es el que hace que no solamente quieras hacerlo, sino que puedas hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Sí? Por eso te decía, no son tus ideas, no son tus fuerzas, no son tu audacia, es de Dios. ¿Por qué muchas cosas, entonces, que pedimos a Dios no se logran? Por casi una hora me has estado escuchando hablar sobre la visión que Dios nos da, la labor que podemos hacer y cómo podemos lograrlo. Cómo es las fuerzas del Señor y no nuestras fuerzas. Cómo es la inteligencia espiritual y no nuestra inteligencia. Cómo es que Dios, aun cuando nos creó al hombre, no solamente determinó la naturaleza del hombre, sino que se la comunicó al hombre para que estuviese consciente de cuál era el propósito por el cual había sido creado. Igual tú, cuando vienes a la salvación, Dios no solamente te salvó para que te vayas al cielo, sino que tu salvación conlleva una labor. Y esa labor complementa la visión que Dios preparó para su iglesia. Y cómo nos dio su Espíritu Santo para que tú y yo lo logremos. Cómo teniendo todas estas cualidades, entonces muchas veces no se logran las cosas que se tienen que lograr. Fallamos. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Alguna vez has emprendido un negocio que no se logra?
¿Alguna vez has pensado que las cosas van a surgir? Sí, Dios me dio esta visión. Sí, esta palabra Dios me la dio y yo sé que Dios la va a lograr. Y estás orando y de repente pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año, 3 años, 10 años. Y aquel entusiasmo y aquella palabra ya ni te acuerdas. Y no se logró. Piensa un momento, ¿te ha pasado? Y yo sé que todos hemos pasado eso. Y no creas que nunca me lo he preguntado. Sí me lo pregunto. Y no creas que Dios no me dio respuesta. Hay una respuesta. ¿Estás listo para oírla? Ya sabía que sí. Ve conmigo a Marcos. Capítulo 11. Di gloria a Dios. Voy a remojar la garganta, porque con esto voy a terminar. Capítulo 11. Lee conmigo del versículo 12. 11:12. El día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando él llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Detente un momento. Déjate pinto la fotografía. Es importante que lo veas. Viene Jesús con sus discípulos saliendo de Betania. Y viendo Jesús de lejos, vio una higuera. Pero antes de eso, tuvo hambre. No se desayunó el Señor. Venía hambriento. Me dijo: ¿qué se me antoja? ¿Qué se me antoja? ¿Un pescadito zarandeado? No. Imaginas mandar a Pedro a pescar. Se me queda en el agua y ya no regresa. ¿Qué se me antoja? ¿Qué se me antoja? Pedro, ¿qué se te antoja comer? Tengo hambre. Oye, Juan, ¿no traes unos huevitos ahí? Los discípulos sabían que el maestro tenía hambre. Sabían que no se había desayunado el maestro a lo mejor. O sí se desayunó, pero le dio hambre de la caminata. Si no, el apóstol no hubiera escrito que tenía hambre. Y el Espíritu no hubiera dejado que pusiese tuvo hambre. Y es clave fundamental de esto. Jesús tuvo hambre. Les dijo a todos: tengo hambre. Luego dice que de lejos vio una higuera. Vio una higuera. Y me imagino que hizo eso Jesús. Ya se hizo. Hay desayuno. Una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Estás oyendo? Fue a ver si tal vez había en ella algo. ¿Okay? Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Palabra clave, di conmigo: no era tiempo de higos. ¿Sabía el Señor eso o se hizo? Sabía que era eso. ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? ¿Haciéndose el ignorante? No. He was setting up for a teaching. Estaba preparando una enseñanza muy importante para sus discípulos y para ti y para mí el día de hoy. Tenía hambre,
vio de lejos, sabía que no era tiempo de higos, pero fue a ver. ¿Okay? 14. Entonces Jesús dijo a la higuera. ¿A quién le dijo? No le dijo a otra cosa, no le dijo a Pedro o a sus discípulos, le dijo a la higuera. Palabra clave, subráyalo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué carácter! ¿No? ¡Qué gacho Jesús! O sea, sabía que no era tiempo de higos. Fue a ver deliberadamente si había higos. Y como no había higos, maldijo a la higuera. ¡Wow! Medio injusto. ¿O es que lo estamos leyendo al revés? Porque Jesús no es injusto. Bríncate ahora conmigo al versículo 20. ¿Ya viste la acción de ese día? Y fue tan importante, fue tan impresionante que no solamente se encuentra en el Evangelio según Marcos, también está en Mateo. Lo escribieron en varios lugares porque fue algo muy simbólico. Y dice en el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Sabes qué significa eso? Que ni echándole agüita iba a revivir. Ni echándole aire, ¿no? Ni trasplantando la higuera a otra tierra. Ni echándole abono. Ni fumigándole. Cero. Muerta, seca. Y no estaba seco el tallo y el fruto y las hojas. La raíz, toda, se había secado. Ya no tenía esperanza. Murió. Entonces Pedro, acordándose, me imagino a Pedro viendo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y mira, mira. Así hablamos los de Sonora. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver tener fe en Dios con una higuera seca? Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que ha dicho, o lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ojo, se puede sobreentender que estaba diciendo que el poder que él tenía era tan fuerte que podía, lo que él decir, secar una higuera. Y no es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué simboliza la higuera? ¿Qué simboliza tener fe en Dios? ¿Qué simboliza la última declaración de nuestro Señor Jesucristo en esto? Respondiendo Jesús, ahora léelo conmigo. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La higuera son las ideas, son los sueños, son la visión que Dios te da. Tened fe en Dios. No era tiempo para que la higuera estuviera dando frutos, pero iba a dar fruto. Y como no había fruto, Jesús la maldijo. Cuando no es tiempo que la visión dé frutos, no la maldigas, porque la secas, porque muere de raíz.
Le dijo, tened fe en Dios. Porque lo que tú le has pedido al Padre va a pasar, va a suceder, tiene su tiempo de gestación, va a dar fruto. No la maldigas. No digas, no se hizo. ¿Por qué te preguntas entonces después de 5 años que Dios te dio una palabra y no ves cumplirse esa palabra? Porque maldejiste. Porque pensaste, dijiste, no, es que el que me la dijo no, estaba pensando mal. Es que no saben que yo no tengo un trabajo bueno. Es que no fui a la escuela, no sé hablar. Dios te ocupa y te dio una visión muy loca, destrampada, una visión que nadie en la historia de la humanidad ha tenido. Alguna idea, un método, una forma de hacer las cosas, algo revolucionario como un carro volador, como un internet, como un FaceTime. Algo que si alguien más lo viera, dijese, qué loco, está fuera de lugar. Esto no puede ser. En camino a la iglesia veníamos platicando mi esposo y yo y estábamos escuchando las noticias. Ya ven que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, está ahorita dando su testimonio ante el Congreso, el Senado. Y lo están cuestionando por abusos de sus sistemas que están dejando que la información privada la acceda a cualquier otra compañía. Lo que me da chiste o risa, porque si alguna vez me has seguido en Facebook te darás cuenta que yo no comparto nada. Y un día me preguntaron, ¿por qué no compartes nada? No quiero que me roben nada. Todo lo que tú haces en Facebook está filtrado, está haciendo, lo miran. Todo el mundo tiene acceso a él, no es privado. Y ahora le están llamando a que testifique que por qué no es privada la información. Y pues de ahí venden, de ahí come. Sin meterme muy político, le digo a Sandra, me dice ella hablando, ¿no? Jugando medio serio, me dice, ¿por qué no creas un Facebook? Me dice, lo pudiera hacer. Y le digo, la magnitud de Facebook, le digo, Facebook no es lo que era hace 10 años, 5 o 10 años. Facebook, la tecnología que Facebook implementó es tan especial e innovadora que ha cambiado la industria, ha cambiado los métodos, ha cambiado la forma de hacer las cosas en el área de la tecnología de programación, a lo que yo me dedico. Le digo, son un grupo de ingenieros 24/7 pensando qué hacer diferente. Hace 10 años el Facebook que existía ya no existe, le digo. El Facebook de hace 10 años es completamente diferente. No obstante, la idea de ese muchacho cuando tenía 23 años, cuando creó Facebook, en el garage de su casa, es lo que hoy conocemos como Facebook. Pero fue desarrollado, fue implementado, fue trabajado, llevó un proceso y ha llevado un proceso. Y ya le expliqué otras cosas, le digo, yo programo en un sistema, uso un lenguaje de programación. Le digo, Facebook está tan avanzado que ellos tomaron el lenguaje de programación que yo uso y crearon uno nuevo en base a ese sistema. Estuvo tan bueno lo que ellos crearon que el consorcio del lenguaje de programación, en vez de crear algo diferente, fueron y le copiaron a ellos y lo crearon y lo copiaron para el nuevo sistema del lenguaje de programación. Tan avanzados así Facebook. Lo que yo te quiero impresionar esta noche, hermano, nunca
limites a Dios. Nunca maldigas. Nunca. ¿Y qué es maldecir? No es decir maldiciones de, ay, el bla, 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 bla. Pi, 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 pi. No, eso no se está refiriendo a maldiciones. ¿Cómo maldijo Jesús la higuera? Nunca coma más fruto de ti. Nunca nadie coma fruto de ti. Fue una palabra, un enunciado tan cortito, pero tan poderoso, que desde la raíz murió esa planta, sin esperanza de volver a vivir. Nunca maldigas, nunca hables mal de la visión que Dios puso para tu vida, porque esa visión o esa labor complementa la visión colectiva que Dios dio a su iglesia. Amén. Ponte de pie un momento. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.